Mi exesposa llegó a la audiencia de divorcio embarazada. Creía que así aseguraría un buen pago. Hasta que el juez hizo una pregunta. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero después de todo lo sucedido, siento que necesito compartir mi historia. Tal vez ayude a alguien más que esté pasando por algo similar o, al menos, sirva como recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz. Me casé con Fernanda hace 5 años. Nos conocimos en la universidad durante el último año de nuestras carreras. Ella estudiaba administración de empresas, y yo, ingeniería civil. El flechazo fue instantáneo. Era inteligente, divertida y compartíamos la misma visión de futuro. Después de 2 años de noviazgo, decidimos dar el siguiente paso. Los primeros 2 años de matrimonio fueron como un sueño. Compramos una casa modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad. Ambos conseguimos buenos trabajos y comenzamos a construir lo que creíamos sería nuestro felices para siempre. Nos turnábamos para cocinar, pasábamos los domingos viendo series y planeábamos vacaciones que nos costaban meses ahorrar. Era una vida simple, pero éramos felices. O, al menos, eso creía yo. Las primeras señales aparecieron de forma sutil. Fernanda comenzó a trabajar hasta tarde más seguido. Al principio, era 1 o 2 veces por semana. Luego, se volvió algo casi diario. Las cenas románticas se convirtieron en platos fríos en el microondas y las conversaciones sobre nuestro día se redujeron a breves mensajes de texto. Cuando intentaba hablar sobre ello, siempre tenía la misma respuesta: es temporal, amor. Estoy trabajando en un proyecto importante. Fue mi mejor amigo, Carlos, quien me abrió los ojos. Una tarde, me llamó para decirme que había visto a Fernanda en un restaurante, pero no estaba sola. Y definitivamente no parecía una reunión de trabajo. Me negué a creerlo al principio, pero las piezas comenzaron a encajar, las llamadas que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación, las reuniones de fin de semana. El nuevo perfume que yo nunca le había regalado. Confrontarla fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Cuando lo hice, esperaba negaciones, tal vez lágrimas. En cambio, obtuve una frialdad que no conocía en ella. Ya no siento lo mismo, dijo simplemente. Creo que deberíamos divorciarnos. La decisión fue sorprendentemente rápida y unilateral. En cuestión de días, había empacado sus cosas y se había mudado con una amiga. Yo me quedé en nuestra casa, ahora demasiado grande y vacía, tratando de entender en qué momento todo se había desmoronado. Acordamos que sería un divorcio de mutuo acuerdo, simple, limpio, sin dramas innecesarios. Qué equivocado estaba al pensar que sería así de fácil. Los meses previos a la audiencia fueron una montaña rusa emocional. Contraté a un abogado, un profesional recomendado por un colega del trabajo. En nuestra primera reunión, me advirtió, incluso los divorcios amistosos pueden complicarse. Las personas cambian cuando hay dinero de por medio. Y nunca olvidaré esas palabras. Al principio, las negociaciones parecían ir por buen camino. Fernanda y yo acordamos dividir los bienes de manera equitativa. Ella se quedaría con el auto, yo con la casa, y dividiríamos los ahorros en partes iguales. Parecía razonable, considerando que ambos habíamos contribuido económicamente durante nuestro matrimonio. Sin embargo, todo cambió cuando Fernanda comenzó a faltar a las reuniones con los abogados. Primero fue una vez, luego otra, y siempre con excusas cada vez más elaboradas. Su abogado, un tipo llamado Ramírez, comenzó a enviar propuestas cada vez más agresivas. De repente, Fernanda quería el 70% de los ahorros, una compensación mensual por pérdida de oportunidades laborales durante el matrimonio, a pesar de que nunca dejó de trabajar. Y pretendía que yo asumiera la totalidad del préstamo de la casa. Los rumores comenzaron a circular en nuestro grupo de amigos en común. Elena, una amiga cercana de ambos, me llamó una tarde con voz preocupada. ¿Has visto a Fernanda últimamente?, preguntó con cautela. Cuando le dije que no, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Creo que debería saber algo, continuó. La vi el fin de semana pasado con Mario, su supervisor del trabajo, y parecían bastante cercanos. Mario. El nombre me sonaba de algunas fiestas de la empresa de Fernanda. Un hombre divorciado, unos 10 años mayor que nosotros, con una posición importante en la compañía. Las piezas comenzaban a encajar. Pero la verdadera bomba cayó 3 semanas antes de la audiencia. Fernanda publicó una foto en sus redes sociales. Estaba en una cena familiar, y aunque la foto era de medio cuerpo, se podía notar claramente su estado: estaba embarazada. Mi mundo se detuvo por un momento. Hice cálculos mentales frenéticos. Habíamos estado separados por casi 6 meses, y antes de eso, no habíamos estado juntos en al menos 2 meses más. La matemática no cuadraba. Llamé inmediatamente a mi abogado. Esto cambia las cosas, dijo después de ver la foto. Probablemente intentará usar el embarazo para conseguir una mejor compensación económica. Pero no te preocupes, tengo una corazonada sobre esto.
Los días siguientes fueron un torbellino. Mi abogado comenzó a recopilar información, fechas exactas de nuestra separación, testigos de su relación con Mario, registros de entrada y salida del edificio donde trabajaban. Todo mientras yo intentaba mantener la compostura en el trabajo y en mi vida diaria. Fernanda, por su parte, comenzó una campaña sutil pero efectiva. Les dijo a todos nuestros conocidos que el estrés del divorcio le había impedido contarme sobre el embarazo antes, que no quería complicar más las cosas, pero que ahora necesitaba asegurar el bienestar de nuestro hijo. Algunos amigos comenzaron a mirarme con reproche, como si yo fuera el villano de la historia por seguir adelante con el divorcio. La tensión era insoportable. Cada día traía un nuevo mensaje, una nueva demanda, una nueva historia que alguien me contaba. Fernanda había pasado de pedir el 70% de los ahorros a exigir la casa, una pensión mensual para ella y el bebé, y el auto. Su abogado argumentaba que, dado su estado, necesitaba garantizar un futuro estable para su hijo. Lo que Fernanda no sabía era que mi abogado había estado construyendo silenciosamente nuestro caso. En la audiencia, me dijo, solo necesitamos que el juez haga las preguntas correctas. Y créeme, las hará. El día de la audiencia llegó con una mañana gris y lluviosa, como si el clima quisiera hacer juego con la tensión del momento. Llegué al juzgado una hora antes, vestido con mi mejor traje y con una carpeta llena de documentos que mi abogado me había pedido traer. El edificio era imponente, con esos pasillos de mármol que hacen eco con cada paso y te hacen sentir pequeño. La sala de audiencias era más austera de lo que había imaginado, paredes color crema, algunas banderas, el escudo nacional y filas de bancos de madera pulida. Mi abogado ya estaba allí, repasando algunos documentos con una calma que me resultaba envidiable. Mantén la calma, me susurró. No importa lo que escuches o veas. Deja que yo maneje la situación. Fernanda llegó 10 minutos antes de la hora programada. Verla entrar fue como un golpe en el estómago. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba su embarazo de manera evidente, aproximadamente de 6 meses. Se había maquillado de forma sutil, proyectando una imagen de vulnerabilidad calculada. Su abogado la seguía de cerca, y detrás de ellos, mi corazón dio un vuelco cuando vi a Mario entrando también a la sala. El juez Martínez entró puntualmente. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo entrecano y unas gafas de montura metálica que le daban un aire de severidad. Después de las formalidades iniciales, comenzó la audiencia. El abogado de Fernanda fue el primero en hablar. Su discurso estaba bien preparado. Habló de nuestros años de matrimonio, de cómo Fernanda había sacrificado oportunidades profesionales por nuestro hogar, una completa mentira, y finalmente llegó al punto del embarazo. Con voz solemne, anunció que Fernanda esperaba un hijo mío y que, dadas las circunstancias, era necesario asegurar no solo su bienestar, sino también el del bebé por nacer. Presentó una lista de demandas que me hizo marear: la casa, el 80% de los ahorros, una pensión mensual equivalente al 40% de mi salario, el auto y los gastos médicos del embarazo y parto. Todo esto lo exponía mientras Fernanda mantenía la mirada baja, acariciando su vientre ocasionalmente, en una actuación digna de Hollywood. Cuando fue el turno de mi abogado, se levantó con una tranquilidad que contrastaba con mi ansiedad. Su señoría, comenzó, antes de proceder con nuestra posición, quisiera que se aclararan algunos puntos fundamentales para este caso. Fue entonces cuando el juez Martínez hizo la pregunta, esa simple pregunta que lo cambiaría todo. Señora, dijo el juez, dirigiéndose a Fernanda, ¿podría especificar la fecha exacta de concepción del bebé que espera? Fernanda se removió incómoda en su asiento. Fue hace unos 6 meses, su señoría, respondió con voz temblorosa. ¿Puede ser más específica con la fecha?, insistió el juez. Aproximadamente el 15 de agosto, murmuró Fernanda. Mi abogado se levantó inmediatamente. Su señoría, tengo aquí documentos que prueban que mis clientes estaban separados desde el 15 de marzo y no habían tenido contacto íntimo desde al menos 2 meses antes. Fue entonces cuando sacó su as bajo la manga, un sobre grande que contenía fotografías, registros de entrada al edificio donde trabajaban Fernanda y Mario, reservas de hotel y, lo más impactante de todo, una prueba de paternidad prenatal que Mario se había realizado voluntariamente hacía 2 semanas. El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. Fernanda había palidecido. Su abogado hojeaba frenéticamente sus documentos. ¿Y Mario? Mario se había puesto de pie. Su señoría, dijo Mario con voz firme, soy el padre del bebé. Fernanda y yo hemos estado en una relación desde hace más de 1 año y estamos esperando este hijo juntos. Tengo los resultados de una prueba de paternidad prenatal que lo confirman. El juez Martínez se quitó las gafas y miró directamente a Fernanda. Su voz era tranquila pero cortante como el acero. Señora, ¿es consciente de que intentar fraudulentamente obtener beneficios económicos en un proceso de divorcio mediante falso testimonio es un delito? Fernanda rompió a llorar.
No eran las lágrimas calculadas de antes, sino un llanto genuino de quien ve sus planes desmoronarse. Su abogado pidió un receso, pero el juez se negó. No será necesario, dijo el juez. Creo que tengo toda la información que necesito para tomar una decisión. La resolución del juez fue más que contundente, fue ejemplar. No solo rechazó todas las demandas económicas excesivas de Fernanda, sino que su intento de fraude le salió extremadamente caro. El juez, visiblemente molesto por el intento de manipulación del sistema judicial, impuso una multa de 150,000 pesos por falso testimonio y intento de fraude procesal. Además, la condenó a pagar todos los gastos legales del proceso, incluyendo mis honorarios de abogado. En este juzgado, declaró el juez Martínez con voz severa, no toleramos que se utilice un embarazo como herramienta de extorsión. Es una falta de respeto no solo a la Corte, sino a todas las madres que genuinamente luchan por sus hijos. En cuanto a la división de bienes, mantuve la casa, considerando que había seguido pagando la hipoteca solo durante la separación. El 70% de los ahorros conjuntos, el juez aumentó el porcentaje como compensación por el intento de fraude, y no tendría que pagar ningún tipo de pensión compensatoria. Para empeorar la situación de Fernanda, su empresa se enteró del incidente en el juzgado. Aunque no la despidieron, la cambiaron de departamento, alejándola de su puesto junto a Mario. Su reputación profesional quedó seriamente dañada. La reacción de nuestro círculo social fue inmediata. Aquellos que me habían mirado con reproche ahora evitaban el contacto visual por vergüenza. Las amigas que la habían apoyado en su mentira desaparecieron cuando se supo que tendría que pedir un préstamo para pagar la multa y los gastos legales. Elena, quien me había advertido sobre Mario, fue de las primeras en llamarme. Por fin se hizo justicia, me dijo. Esto le enseñará a pensar 2 veces antes de intentar engañar a alguien más. Han pasado 8 meses desde la audiencia. La vida tiene una manera curiosa de acomodar las cosas en su lugar. Me enteré por amigos comunes que Fernanda y Mario tuvieron una niña hace 2 meses. A pesar de todo lo sucedido, no les guardo rencor. De hecho, me alegro de que la verdad saliera a la luz antes de que la situación se complicara aún más. La última vez que vi a Fernanda fue en el supermercado hace unas semanas. Ella empujaba un carrito de bebé, y cuando nuestras miradas se cruzaron, simplemente intercambiamos un breve gesto de reconocimiento. No había necesidad de palabras o explicaciones adicionales. Cada uno había seguido su camino. Mi vida ha dado un giro positivo. El mes pasado me promovieron en el trabajo, y hace poco comencé a salir con alguien. Es demasiado pronto para saber a dónde irá esta nueva relación, pero por primera vez en mucho tiempo, me siento optimista sobre el futuro. Para aquellos que están pasando por situaciones similares, mi consejo es simple: confíen en el proceso legal, mantengan la calma y, sobre todo, no pierdan su integridad. La justicia puede parecer lenta, pero funciona. A veces me pregunto qué habría pasado si el juez no hubiera hecho esa pregunta crucial o si Mario no hubiera decidido dar un paso al frente con la verdad. Pero he aprendido a no desperdiciar tiempo en que hubiera pasado. La vida sigue adelante, y a veces los finales más difíciles nos llevan a los mejores comienzos. La vida nos obliga a enfrentar pruebas que nunca imaginamos, pero cada desafío trae consigo una lección. Hoy sé que lo importante no es solo salir victorioso de una batalla, sino aprender a elegir mejor a las personas que dejamos entrar en nuestra vida. No se trata de vivir con desconfianza, sino de reconocer nuestro propio valor y no permitir que nadie lo pisotee. Con esta experiencia atrás, sigo adelante con más claridad, más fuerza y, sobre todo, con la certeza de que mi felicidad ya no depende de nadie.